¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 23 de marzo, día de panel. Estamos, como usted sabe, a través de nuestra radio en directo y a partir de mañana al mediodía, en la tardecita, ya va a estar en el streaming de televisión esta conversación del día de hoy que tenemos el gusto de recibir por primera vez. Así que muy bienvenida a nuestro programa. Bárbara Castillo, encantada, qué bueno que esté por acá, cientista política de la Universidad Católica, pero hincha de la Universidad de Chile, lo cual Sí. te baja un poquitito. No, Pero, todo lo contrario. eres Muchas gracias. encargada de programa y contenido del partido Poder del Frente Amplio. Bienvenida y un gusto que estés con Muchas nosotros, gracias por Bárbara. la invitación. Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, panelista tradicional de nuestro programa, somos todos, y los Tradicional no quiere decir conservador. Pues, No, tradicional en el Ya. sentido que ya es una tradición Ya, que esté en ya, nuestro bueno. programa. Igual que Tomás Duval, también cientista político. Bienvenido, Tomás. Como Muchas siempre, gracias. bienvenido, Buenas Pancho. tardes. Muchas gracias. Ok. Les propongo que partamos por lo obvio que es La Haya. Hoy día en la mañana terminaron los alegatos de la parte chilena. El lunes viene... ¿Es dúplica o réplica lo que corresponde el lunes a Bolivia? Réplica. Y dúplica de Chile Claro. el miércoles, porque el martes no hay alegato. Y ahí entraríamos en una larga espera que algunos estiman en 6, 7 meses para que el tribunal, en definitiva, se pronuncie. Está el tema abierto, en realidad, que en muchas aristas, desde los alegatos mismos, de su significado político, lo que significa para Chile, para Bolivia, en fin. En ese sentido, le ofrezco la palabra para... Yo diría partiendo un poco cómo si les parece, ustedes si quieren parten por otro lado, pero es cómo ha afrontado Chile este tema. Chile me refiero a las autoridades, a la Cancillería, y si es un camino adecuado de enfrentarse a esta demanda histórica de Bolivia. Bárbara, ¿quieres partir tú? Sí, bueno, yo creo que un problema de este gobierno y del anterior ha sido ver a Bolivia como un enemigo. Bueno, en realidad es un problema ya casi de Estado. Ver a nuestros países vecinos como enemigos cuando en verdad podrían ser aliados estratégicos, procurando una integración que vaya más allá de lo económico, como ha hecho Chile a nivel mundial a través principalmente de tratados de libre comercio, dejando de lado todo lo político, lo cultural. En el norte, cuando uno va a zonas limítrofes, la gente está constantemente unida, o sea, van, no sé, pues en Colchane, van de una feria a otra, a Bolivia, porque les queda más cerca que la de chilena. Tienen otras conexiones que nosotros no somos capaces de percibir tal vez desde acá. Entonces, de partida el problema parte por cómo Chile se enfrenta a esto constantemente, en vez de ver salidas que pueden ser a través de un acuerdo binacional que permita a los pueblos, a los ciudadanos, tener beneficios no solo económicos, sino que culturales. O sea, una salida soberana al mar para Bolivia podría ser a través de un acuerdo que permita a Chile no sé, beneficios en el gas, una salida a un corredor hacia Brasil que le permita tener otro tipo de conexiones con el mundo y con los pueblos estratégicos de América Latina. Sobre todo porque probablemente el fallo de La Haya lo que diga es que tenemos que dialogar con Bolivia. Y ahí claramente Chile sale con una posición perdedora frente a cómo está enfrentando el tema actualmente. Tomás, Francisco, Tomás Yo Duval. diría que a ver, la posición chilena, si uno ve los alegatos de La Haya y lo que ha transcurrido en parte de ello, está sujeta básicamente a la intangibilidad de los tratados. En ese está su punto central, digamos. El tratado con Bolivia es para el Estado chileno, y esa ha sido la defensa del Estado chileno, intangible. Y sobre ese punto ha estado los alegatos en La Haya. Yo he visto los dos alegatos, digamos, y cada uno, en este sentido, uno aparece como una barra de Bolivia y otra barra de Chile, digamos, cada uno tiene sus dos elementos. Lo curioso, sí, de todo el proceso de La Haya, y es lo que a mí me llama la atención, es que esté la negociación de por medio. O sea, de lo que se trata aquí es una posible, obligación a negociar. La diplomacia es negociación por excelencia. Entonces yo creo que aquí hay un punto muy curioso en el debate, digamos. O sea, si la diplomacia es negociación, bueno, ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué se trata, digamos? Entonces yo creo que si uno mira desde ese punto de vista, yo creo que la posición chilena es muy delicada. Porque efectivamente yo tengo la impresión de que un tribunal, como está compuesta La Haya,
no puede estar en desacuerdo con que dos países negocien o dialoguen. Entonces yo creo que ahí hay una posición muy compleja, porque la posición más favorable para Chile es decir, los países no pueden dialogar. Y eso sería, como bien decía Bárbara, no podemos tener figuras de no dialogar con nuestros países vecinos, digamos. Entonces yo creo que ahí tenemos una situación muy, muy compleja. Y quiero agregar un segundo punto de complejidad. Y esto es de las percepciones que tengo. Yo tengo una percepción que al interior del gobierno, del actual gobierno, y también algunos sectores del pasado, están con una idea de retirarse del Pacto de Bogotá. Es decir, sea cual fuese el resultado de retirarse del Pacto de Bogotá para no seguir en procesos, porque ya fue Perú, obviamente ahora Bolivia, con Argentina no se vislumbran, más o menos hay acuerdo, salvo que hay un gran punto con Argentina limítrofe que todavía lo tenemos un poquitito bajo la tierra, que es Campos de Hielo Sur, Sí. donde es un enorme hielo y las aguas ahí corren. Pero donde general está más o menos bajo... No hay, quedan- no hay una disputa porque es un glaciar muy grande y obviamente es una reserva natural. Ninguno de los dos países va a intentar colocar una barrera ni nadie va a evitar ese lugar. Se mantiene como una zona de conservación, pero si uno quisiera realmente con delicadeza ir a la finura de dónde está ese límite perfecto, Es muy complicado. es muy complejo. Porque además se mueve. Además se mueve y las investigaciones hasta el momento dicen que las aguas corren hacia Chile más que hacia el otro lado, por lo tanto a donde corren las aguas, de ahí viene nuestro tratado limítrofe. Entonces yo creo que ahí hay una complejidad para el futuro, como tú estás diciendo, esto puede ser en 6 meses, en 2 meses, no sabemos, no hay un plazo. Pero efectivamente yo veo esos dos puntos muy, muy complejos. O sea, yo veo que Chile sí ha colocado una posición importante de mantener esa intangibilidad de los tratados. Tenemos un tratado, ahí están los límites, está establecido, por lo tanto no tenemos ningún problema de esa naturaleza. Y desde ahí no se ha movido básicamente en su argumentación. Y Bolívar, por el contrario, lo que ha dicho, voy a ser muy sintético, ¿no es cierto?, ha dicho, pero si Chile ha tenido espacios de negociación, incluso con dictadura en ambos lados. Y que eso generaría una cierta obligación jurídica. de negociar. Exactamente. Y esos elementos de negociación obviamente llevarían a esa negociación jurídica. Entonces, el escenario para mí es complejo y yo veo que la posición chilena, si bien es cierto, está jurídicamente en el derecho internacional, obviamente los tratados no podemos decir que los tratados los podemos remover como quiera y en cualquier lugar, digamos, porque el mundo sería bastante complejo de esa naturaleza. Pero en materia de negociación o de diálogo, yo creo que ahí hay puertas abiertas y se han dado diálogos, incluso propuestas. Incluso propuestas. Y si fuese así, si nos seguimos por el tratado, habría que también involucrar a Perú. Bueno, Perú hoy día está en un problema político mayor, pero habría que incorporar a Perú en una posible salida, ¿no es cierto?, que Bolivia quisiera hacia el mar. Francisco Esteves, Mira, yo como lo veo, aquí tu condición de historiador nos va a ser útil también. hay un libro de Foucault que se llama Defender la sociedad. En ese libro hay una tesis interesante en el sentido de que hay guerras que aparentemente se acaban y otras que continúan subterráneamente. Yo creo que la gran dificultad que tenemos es que no hemos, como países, digamos, de la región, no hemos sido capaces de terminar esa guerra. O sea, esa guerra continúa subterráneamente, diría Foucault. Hablo de la guerra del Pacífico. Sí, por cierto. Y que hasta el día de hoy se convierte como una especie de ideología de lo que es la nacionalidad, de lo que debe ser la geopolítica de los estados, y que está en la base del no entendimiento. O sea, es evidente que en esta parte de la región, y Chile en particular, se encuentran atrasados respecto de lo que tendría que ser la construcción de lo que en otros países se ha intentado en Europa, de una unión latinoamericana que permita tener otros códigos de relación. Efectivamente el tema no es fácil, es un tema complejo, pero el modo como lo ha tratado, en mi opinión, comunicacionalmente creo que le ha ido mejor a Bolivia que a Chile. O sea, en términos internacionales, en términos de la simpatía que esa causa pueda generar. La posición de Chile es una posición bien como pesote, así es como
Nosotros somos como más serios, somos como más ordenados, nosotros no caemos en provocaciones, nosotros somos distintos, nos falta decir somos los ingleses de América, ¿ya? Y no somos tan rascas como los otros. O sea, esa una argumentación que a mi juicio no es muy simpática la posición del... Entonces, claro, el argumento es que aquí se están discutiendo solamente asuntos jurídicos duros, el tratado, la intangibilidad del tratado de 1904, en fin, etcétera. Pero tiene razón Tomás en el sentido de decir que cómo un país va a establecer como un punto de principio la no conversación. Porque si bien es cierto que jurídicamente no estás obligado, y no te van a decir que estás obligado a negociar, sí te van a recomendar que converse, que dialogue, que haya conversación, que haya negociación, porque eso es como lo lógico, bien dices tú, de un tribunal de esta naturaleza. Y Chile, cualquier cosa que se diga, distinta a aquí lo que prevalece es el Tratado de 1904 y olvídense los bolivianos, cualquier cosa que se diga de eso, distinta a eso, ya va a ser un problema en el sentido de que Chile no pudo sostener una posición ganadora en el tribunal. A mí me parece que no es la mejor forma de enfrentar un tema en el cual tenemos una responsabilidad, yo digo continental. O sea, si uno revisa toda América Latina, los límites de América Latina han cambiado mucho. Hay países que fueron achicados, como por ejemplo Paraguay, claro. Y, en fin, entonces creo que, y los líos que hay entre Ecuador y Colombia, o con Perú, o sea, la América Latina es un continente que está abierto a tener conflictos de esta naturaleza. Y algunos pueden ser más significativos y otros menos, pero es imposible decir yo no voy a dialogar, o no voy a conversar, o no voy a negociar. O sea, esa posición como posición de principio, además de la cosa, ir a La Haya ya significa estar sentado en una mesa de negociación, o sea, no voy a ir a negociar, pero sí estoy negociando. Entonces, y por otro lado, es verdad que la idea de desahuciar los tratados como el de La Haya y otros, me parece a mí una cosa que no corresponde. O sea, ni siquiera la tradición republicana que el país ha tenido en relación a cómo deben ordenar sus relaciones internacionales. Entonces creo que hay un enfoque, en mi opinión, no adecuado, ¿ya? Y creo que, y evidentemente que uno puede decir que el presidente de Bolivia es un presidente que hace esto de una manera oportunista, todo eso puede ser cierto políticamente. Si el tema es cómo tú lo enfrentas con un horizonte diferente al que hay ahora. Eso es un punto. Y lo otro es que yo creo que no ha estado a la altura la oposición. Quizás porque no saben hacer oposición todavía, digamos, pero la oposición del gobierno actual, o sea, la oposición política, la que no está en el gobierno, yo creo que toda esta discusión de que vayamos juntos a ver la tele en la Moneda, a mí me parece un poquito como too much. O sea, ya no es ese, como que con eso como que estén todos sentados los partidos políticos viendo la televisión junto a Piñera, como que si eso le diera legitimidad a una posición chilena. Y si no me invitan me enojo. O me enojo porque me llegó tarde la invitación, o que me la mandaron por WhatsApp, o qué sé yo. O sea, creo que no corresponde. O sea, hay un tema de tener una cierta dignidad en política, de que cada uno está en su lugar, digamos, y evidentemente tiene que hacerlo de una manera que corresponda a lo que tiene que hacer como oposición o como gobierno. Es un capítulo, aún no tenemos resultados. Y va a demorar. Y a lo mejor yo me equivoco. La otra vez en este programa me equivoqué cuando dije que Piñera iba a sacar menos ventaja que la que sacó y Tomás aseguró que no era así. Pero bueno, uno tiene, bueno, por lo menos afirmo lo que yo pienso sobre el tema. Es que yo quiero, Francisco, tomar Tomás, un punto que igual. no es menor. Fíjate que, por lo menos, de política exterior no se debate. O sea, las posiciones de los candidatos respecto a la política exterior no es chilena tema. no es tema. Perdona, y en Tomás, los programas recordar... es casi una suerte de listado de cosas, de obviedades. O sea, Como si fuera un problema. ¿ah? Como si fuera un Pero problema. me permite Sí, por recordar supuesto. una cosa nada más para que sigas con la argumentación. En el debate presidencial, cuando estuvieron todos, no en el de segunda vuelta, no hubo ninguna pregunta ni ningún dato respecto de política internacional y respecto de cuestiones internacionales. No se tocó nada en los dos debates que hubo de todos los candidatos. O sea, no existe. Perdona. Es que hay dos para temas que no recordarlo. existen, ese y defensa.
Así Son es. dos temas que a lo mejor aparecen escritos en los programas en párrafos distintos, ¿no? Y con algunas ideas, es que voy a adherir a tal pacto, voy a seguir estableciendo acuerdos, voy a incentivar la cooperación por acá, pero no se produce un debate, porque obviamente, como dice Francisco, yo no creo que, es cierto, el Estado tiene que tener una posición única frente a aquello, pero la política debiera discutir cuáles son las visiones en esas relaciones con los diferentes estados. Porque Francisco acaba de decir una idea, claro, América Latina o Sudamérica podría tener un acuerdo como el de la Unión Europea, pero nadie ha propuesto eso, salvo el panamericanismo, ya que es muy antiguo, ¿no es cierto?, ya es del siglo, una cosa muy pasada. Pero no hay una discusión real. Bueno, ¿cuál va a ser la política de Chile, más allá de una relación comercial, que obvio, si el mundo tiene esa relación comercial, y más bien es el mundo privado que el Estado? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado frente a eso? Yo creo que ahí nos falta como país, y lo mismo en materia de defensa. Es peor incluso. En materia de defensa, ¿qué se debate? Mira, Sí, lo de que- Carabineros tiene que ver con eso, ¿no? Muy claro. Muchas cosas Sí, tienen claro. que ver con eso, porque no hay un debate respecto a esos temas. Yo no sé si es porque no creo que no haya interés. Está bien, no son temas masivos, uno podría decir, ninguno puede darse que yo tengo el tema masivo para poder Y discutir. tampoco es como... Pero yo creo que es muy importante. Tampoco es válido decir, mira, hagamos canje territorial y al día Francisco siguiente decir, Esteban. no, ya me equivoqué. O sea, no, Por supuesto. no eso no, Por no supuesto. corresponde. Entonces yo creo que ahí tenemos un debate pendiente y creo que no hemos dado el ancho en cuál efectivamente es esa política, salvo la continuidad, porque la política exterior, como bien decía Es Francisco, continuamente continuidad, secreta. es continuamente secreta y sobre ciertos puntos, ¿no? Que oficialmente sabemos Bárbara. como que es un problema estar en contra de la posición de gobierno, Sí, claro. la posición oficialista, como que uno estuviera antipatria, Sí, claro. antipatriótico. no Puede sé. ser, ¿no? Sí. Pero es más profundo que eso, o sea, ¿qué tipo de relaciones vamos a establecer con nuestros países vecinos, Por supuesto. con nuestro pequeño continente o gran continente que ¿Cuáles tenemos? son esas prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? Es que hay ¿Qué, otra cosa, qué vamos además. a hacer? Más allá que discutamos si Venezuela, si es Bolivia o si es Brasil. ¿sí? Y uno que decir que también un Porque problema... yo recuerdo, claro, perdón Francisco, yo sí. recuerdo en plena campaña algunos empresarios, voy a decir algo que puede dolerle a algunos empresarios, ¿no es cierto? Dijeron que si ganaba X, ¿sí? Ellos iban a sacar fondos, incluso decían me voy a Perú. Hoy día esas frases debieran estar borradas con el codo. Entonces, Sí, claro. No, evidente. tiene que ver con qué relaciones tenemos más allá de ese tipo de relaciones comerciales. No, lo que quiere decir que Bárbara tiene razón, que la relación con los países vecinos no es una cosa que puede quedar exclusivamente en Francisco manos de los Esteban estados. habla. ¿Ya? O sea, aquí puede que haya, obviamente, momentos como este donde los diálogos son a nombre, la titularidad de esos diálogos son a nombre de quienes están en los estados, pero la relación con los países es de sociedad civil con sociedad civil, de pueblo con pueblo, de escritores con escritores, de artistas con artistas, de periodistas, ¿me entiendes? Y eso es un tema mucho más amplio, o sea, aquí la responsabilidad es más compartida también, de no saber cómo se construye un espacio de integración latinoamericana, y creo que en esto hemos retrocedido porque yo creo que antes había mucho más avanzado que ahora, digamos, en ese campo. ¿Bárbara? Mayor conciencia. Sí, más conciencia, claro. Bárbara Castillo. Un poco que ver con lo que decías delante, Francisco, sobre esta posición de Chile como de los ingleses de Latinoamérica, volviendo como los jaguares de Latinoamérica, es un poco lo que se ha visto reflejado en nuestra política exterior. O sea, cómo nos enfrentamos ahora es cómo nos relacionamos con nuestros vecinos también, como siempre mirándolos para abajo, como que fueran naciones en otro, un estado inferior. Y tiene que ver por qué no se hace una integración más integral con estos países, como Bolivia, con Perú, con Argentina en menor medida. Tiene que ver cómo Chile ha construido estas relaciones con sus vecinos y cómo no ha sido capaz de integrarse a su continente latinoamericano y sí está siempre mirando a Europa. A mí Es cierto, pero fíjate que tampoco aquí la Tomás sociedad Duval habla. tampoco se mueve en esa dirección, salvo pequeñas cosas. Como sociedad civil tampoco se mueve en esa dirección. ¿Sí? Salvo pequeños y aislados intentos en distintas materias, uno ve que poco, digamos. Pero sí uno va al sur y ve que chilenos y argentinos, por Sí, por ejemplo, supuesto. pasan Lo de que un decía, lado pues, y casi hablan de la misma manera, uno casi no los puede distinguir quién es quién, digamos, pero no hay un movimiento de la sociedad hacia los países.
Yo lo veo incluso desde las relaciones, mira, y a lo mejor tú tienes razón, estamos mirando demasiado a Europa y no estamos mirando acá. Mira las relaciones que tienen las universidades miran a Estados Unidos, a Europa, y no miramos a la Universidad de Buenos Aires o la de Sao Paulo, que es una de las mejores del mundo, siempre ranqueada, salvo pequeños grupos de investigadores que van, pero no hay una relación, por ejemplo, en ese ámbito que podría ser mucho más expedito, y la sociedad civil tampoco. Y lo que hay yo no creo se que convierte más en bien expresión política, si eso es lo que sucede. Claro. Porque Tenemos Está bien. 5 Sí, sí, minutos sí. más, en este, Sí, 5 o 6 minutos sí. más en este bloque, y les quería proponer, si le dedicamos un par de minutos cada uno a lo siguiente, que esta reacción nacionalista y racional que se provoca entre la gente, porque uno ve masivamente la galleta y dice, no, nada que se han imaginado. Y la falta que tiene que ver seguramente con el debate no hecho nunca, de conversar de estos temas, porque el que levanta la mano diciendo, mira, yo creo otra cosa, rápidamente hay una descalificación que es muy brutal. Hay algo en la educación, hay algo... ¿Cómo encarar eso? Porque además, lo más probable, yo comparto con Francisco, yo creo que todos tenemos como una visión parecida, me da la impresión, de que el fallo... no habría acogido la Corte a tramitación una cuestión para después decir que no tienen ninguna obligación de dialogar, se lo acogió para algo. Y eso va a generar una sensación de derrota y de salida del tratado, y etcétera. Ese nacionalismo que está como metido debajo. Una cosa, puede que no tengamos la obligación, pero sí tenemos la responsabilidad. No, está de acuerdo. Tenemos la responsabilidad de dialogar. Eso es puede que no tengamos la obligación jurídica, pero sí tenemos la responsabilidad política, en el mejor sentido del término, de construir diálogos. Y diálogos en lo político, en lo económico, en lo social y cultural. Porque no, lo que tenemos, como bien dice Tomás y tú, lo que tenemos no expresa la necesidad que tienen estos pueblos de América Latina de sentirse que son, como en el lenguaje como tradicional, hermanos, digamos. Eso no sucede. Claro, pero lo que dice Felipe es complejo, porque lo que diga la Haya después de eso, ese adjetivo que le coloque a la negociación o a cualquiera, ese adjetivo va a ser el detonante para uno y otro tomar decisiones políticas de una manera que a lo mejor puede ser no conveniente. Sí, yo he escuchado mucho el punto de salirse del Pacto de Bogotá. Yo no tengo un análisis preciso de qué es salirse del Pacto de Bogotá. Tengo una impresión, ¿sí? Que es bastante compleja hacerlo. O sea, te quedas sin... ¿Dónde vas? Exactamente, con cualquier tipo. Pero eso está latente. Entonces, si uno espera el fallo y le colocan un adjetivo, ese adjetivo va a ser detonante de eso. Colombia ya está pensando en salirse. El presidente Santos por lo menos lo dijo, que quería salirse del Pacto de Bogotá después de su negociación. ¿Bogotá todavía? Desde Bogotá todavía. Para que veas tú. Eso, y cómo se va a vender el fallo comunicacionalmente, porque cómo lo va a utilizar el gobierno, cómo lo va a tomar la sociedad civil, hay gente que tal vez está menos informada, que solo se queda como con lo emocional que se va a ir vendiendo, y cómo esto va a afectar a la inmigración en Chile. O sea, tenemos ahora problemas de inmigrantes que están en precariedad, en pobreza, llegan mucho, no hay una política de Estado sobre migración que esté actualizada al día de hoy. Entonces, ¿cómo eso va a impactar en la gente que viene acá a trabajar, que viene acá buscando nuevas oportunidades, y cómo se va a transmitir eso? Es complejo este tema, ¿eh? Es complejo si se Tomás produce efectivamente ese sentimiento de rivalidad o se agita ese sentimiento de rivalidad entre los dos pueblos. Eso sí que es peligroso. Sí, Ese antagonismo es muy peligroso, porque con el fallo después, si uno mira el fallo que ocurrió La Haya con Perú, después no sucedió nada. No hubo y fue bastante favorable para Chile por lo demás, en términos de lo que se debatió. Exactamente, pero tampoco se surgió un elemento distinto. Espero que aquí tampoco, porque si no se va a producir lo que Bárbara está diciendo. Digamos, aquí se puede resaltar esas posiciones y esos extremismos no le hacen bien a ninguno de los dos países. Digamos. No podemos dejar de mencionar que agredieron a un ciudadano haitiano ayer en una bomba de benzina, etcétera. ¿Tendrá que ver con esto? O sea, yo creo que ese capítulo de la violencia en Chile debemos de conversarlo, no sé si ahora, más ratito. Inmediatamente después de la pausa. Sí, muy bien. Entonces, invitados por don Francisco Esteves, hacemos una pausa en este mismo momento y ya seguimos conversando en Política Pública.
Estamos de vuelta en Política en Vivo, conversando con Bárbara Castillo, Tomás Duval y Francisco Esteve. Además, déjeme contarle que este programa va a estar, lo van a reproducir, como ya es tradicional, en el canal de televisión de cable R2 TV en Antofagasta. Tienen la gentileza de tomar los programas que produce la radio y ponerlos al aire a través de su señal. Y se va a incorporar también en la región de Los Ríos el canal TV Canal 5.cl, que a través de streaming también va a ser una edición de nuestros programas. Agradecemos a ambos y qué bueno. Habíamos quedado de hablar de la violencia que se puso sobre la mesa de nuevo a propósito de lo ocurrido en la Universidad Arturo Prat con el ex diputado y candidato presidencial José Antonio Kast. Pero que es un dato más que pone, ¿no es cierto?, sobre la mesa este tema que es complejo y que tiene que ver también un poco con lo que estábamos hablando a propósito de la Haya, de cómo está funcionando nuestra sociedad, cuáles son los mecanismos de diálogo interno de la sociedad, la forma de relación, cómo entendemos el debate político, qué debatimos, qué no, etcétera. Yo creo que es un tema importante. Los hechos, cuando el debate pierde espacio y gana espacio la descalificación o el golpe, estamos entrando en un problema que sabemos que las consecuencias no pueden terminar donde nunca quisiéramos ni siquiera imaginarlo. Francisco Esteve. Yo creo que Chile tiene un problema de violencia social, cultural, no menor. Y aunque eso aparece como disimulado, pero existe. El capítulo infausto de lo que ha pasado en todos los niños protegidos por el Estado, Sename y otros, muestra capítulos de violencia ahí que son indignantes. Y lo que tú acabas de decir, la agresión sufrida por un ciudadano haitiano, tampoco puede aceptarse eso. Es como que es fácil tratar de enfrentar los temas sociales recurriendo a la violencia. Yo estoy bien preocupado, lo digo inmediatamente, por el camino que puede llevar la represión en la región araucana, en la región de la Araucanía. No creo que la solución sea la militarización, no creo que la solución sea el estado de emergencia ni entender de que hay que aplicar, no sé, la ley de terrorismo a diestra y siniestra. No es, a mi juicio, el camino a seguir ahí, y lo que eso va a suceder es simplemente profundizar el conflicto y elevar la polarización. En ese contexto, a mí me parece también, en mi opinión, inaceptable lo que ocurrió con Kast. No tengo ninguna simpatía a Kast, creo que es un provocador. Sin embargo, hay maneras más creativas. ¿Un predicador? No, provocador. Pero puede ser un provocador y un predicador. Las dos cosas, que los predicadores son bastante provocadores. No, se está bien. Yo estimo que hay maneras más creativas. Es la fractura de la derecha que se está expresando, ¿viste? Decía, maneras más creativas de expresar un rechazo, que no tienen por qué. Y aquí hay un catálogo, y tú lo sabes bien, Felipe, un catálogo de la no violencia, de cómo tú puedes expresar cuestionamientos. Basta con que se pongan de pie y leer la espalda, basta con que, no sé, lo que tú quieras. Hay mucha imaginación que se puede hacer para generar Solo leer a Gandhi. Bueno, sí. Ahora, lo que se llega al golpe, a la violencia de un grupo que persigue a alguien, eso no es aceptable. Y nosotros tenemos que ser como transversalmente claros en ese punto, o sea, no es aceptable. Y por lo tanto, además, mira, no sé, como país, lo quiero decir también, cada vez que el dilema se resuelve a través de la violencia, las posiciones progresistas son arrasadas por quienes tienen el poder del control militar. Me parece que políticamente no es tampoco un camino políticamente inteligente. Creo que para enfrentar los conflictos y la diferencia hay que ir con la verdad, hay que manifestarse como corresponde cuando tú tienes una oposición. Hay que ser creativo en el sentido de buscar formas de no violencia para enfrentar una provocación, pero lo que pasó con Kast yo no lo encuentro para nada justificable. ¿Bárbara? Sí. Bárbara Castillo. Lo que ocurrió con José Antonio Kast abre también otro punto, que en el fondo es qué es lo que se debate y lo que no se debate.
porque aquí estamos hablando de la agresión que él sufrió, que por supuesto es condenable y de hecho le quita mérito incluso a los argumentos en contra de que él estuviera en la universidad, lamentablemente. Pero aquí tenemos una persona que en su discurso incita al odio, incita a la discriminación, incita a la violencia de manera pública, a la sociedad civil. Es lo mismo que estamos hablando de que esta sociedad tan violenta, bueno, él incita a eso. ¿Cómo dejamos que eso ocurra? ¿Cómo dejamos que esta tolerancia o que la libertad de expresión permita que hayan gente que incluso fue candidato a la presidencia incitando al odio o teniendo dichos misóginos o enarbolando una dictadura cívico-militar que cometió crímenes de lesa humanidad? O sea, ¿qué estamos dejando o no dejando? O sea, esto en Alemania es condenable cualquier persona que enarbole el nazismo. En Chile lo dejamos que sea candidato presidencial y lo estamos discutiendo, que obviamente es condenable que le hayan golpeado. O sea, hay otras formas no violentas de estar en contra de él o de impedir que estuviera en la universidad. Pero dejamos de lado el debate, yo creo que principal, que esta violencia sistémica que a través del discurso se va generando y no nos hacemos cargo. Tomás Duval. Sí, hay innumerables puntos, pero es complejo este tema. complejo el tema. Y solo para colocarle más pimienta al tema, yo concuerdo muchas cosas que ha dicho Francisco y Bárbara también. Digamos, aquí hay un tema que si no lo abordamos y no lo abordamos en serio, esto es caldo para mañana y las salidas pueden ser las que cualquier cosa se imagina, digamos, porque la violencia no contribuye a nada. Lo que a mí me llama del hecho de Kast, que obviamente es repudiable, es que veo que pareciera existir un grupo de izquierda más bien cavernícola, diría yo. ¿Sí? Y eso es una suerte de novedad. Porque yo mirando a Europa... Viendo que todos los cavernícolas eran violentos. Exactamente, pero estoy haciendo un juicio respecto al tema. La asociación de cavernícolas te va a dar. te Sí. va a dar. Por eso se lo planteé, dije a poner pimienta al tema. Yo creo que ahí hay una parte también preocupante y que de alguna manera también demuestra las complejidades y los problemas que la izquierda hoy día en Chile tiene, que pasan por distintos espectros, no quiero decir y culpar a uno, sino por eso le coloqué ese signo de cavernícola. Pero evidentemente aquí hay temas de violencia que son de distinta naturaleza, pero es violencia. La violencia del Estado con los niños, eso es violencia, más allá de cualquier otra cosa. Y yo creo que si las fuerzas políticas no son capaces de condenar, de actuar de manera coherente, consistente en la democracia, nos vamos a encontrar con mayores grados de violencia. Porque también estamos recibiendo una gran cantidad de inmigrantes. Hay mucha gente que los rechaza, ¿sí? Pero ese rechazo no implica golpear al otro. Uno puede decir, estoy en desacuerdo, no me gusta, etcétera. Pero no llegar y golpearlos o maltratarlos, porque una cosa es golpearlo en la calle, pero también puede ser maltrato de cómo los recibes, cómo los contratas. Hay otro tipo de maltrato. La historia de las detenciones ciudadanas. Exactamente, que también colocan violencia. Entonces, si no hay un esfuerzo, de todas las fuerzas políticas, yo creo que ahí estamos en una dificultad mayor. Concuerdo con Francisco que lo peor en la Araucanía sería militarizar la situación allá. Yo creo que ninguna salida de lo que existe en la Araucanía, ese conflicto no tiene como base la violencia. Y la represión lo que puede hacer es justamente incentivar todavía más estos pequeños grupos que todavía están aislados, son pequeñas cosas, ¿sí? Pero que si no los aislamos, yo creo que como sociedad tenemos un grave problema. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber una condena y acciones directas para aquello. Partiendo por el Estado, respecto del Sename y también cómo lo va a hacer en la Araucanía. Hoy el presidente Piñera está en la Araucanía. Vamos a ver cuáles son sus acciones o su plan Araucanía, que dijo que era un gran acuerdo nacional que podía sacar adelante. Pero evidente no puede ser militarizar, ni menos tener la zona, llenarla del ejército ni hablar, pero tampoco de carabineros, digamos. Creo que eso sería un grave error en la política. Yo quiero proponerles que nos metamos en lo que decía Bárbara recién de los límites de lo que se puede o no se puede. ¿Hay límite al discurso? ¿Es razonable que una sociedad diga, mira, nadie tiene derecho a proponer
salidas violentas, nadie tiene derecho a promover la violencia estructural, nadie tiene derecho a promover ideologías que significan, por ejemplo, la supremacía racial de algún sector, etcétera. ¿Ese es un límite que deberíamos tener o no? ¿Qué piensan ustedes? Es un tema súper complicado. Yo ayer, mientras piensa, les decía a la Yana, conversábamos con la Yana a propósito de este punto, y ella era muy partidaria de decir que esto hay que... Yo le decía, pero claro, en una extensión un poco laxa de un pensamiento como este, terminamos con el artículo 8º de la Constitución. Entonces, también es complejo de la Constitución que ya está derogado ese artículo. Yo creo que ¿Tenemos tiempo ahora? Todo el que quieran. No, o sea, Francisco Esteves. a ver, sobre este tema. Bueno, yo soy un partidario de la tolerancia, entendida como no de la manera pasiva, en el sentido de que la tolerancia pasiva es como aguantar al otro. No, la tolerancia, tal como la entiende Naciones Unidas y la concepción de derechos humanos, es muy proactiva. Implica una relación distinta de afirmación del otro en un diálogo que tiene que reconocer que hay límites. ¿Cuál es el límite que tiene la tolerancia? Son los derechos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los derechos humanos son derechos que tienen que ser válidos para todas las personas, ese es un principio, y lo que tú no puedes aceptar es que esos derechos humanos sean violados. Y tienes que oponerte a ellos, porque es parte de lo que es un patrimonio cultural de la sociedad en que vivimos. Entonces, aquello que se sitúa como violación de derechos humanos tiene que ser sancionado. O sea, uno no puede decir, el argumento de decir, mira... No puede promover la violación Claro, de los uno puede derechos decir, humanos. mira, la verdad es que yo soy tolerante, así que te dejo violar los derechos humanos. O sea, esa forma de entender... Es intolerante. Claro, exactamente. Ese es el límite de la tolerancia, Claro, la porque intolerancia. ahí está el límite. El límite Y es cuando... promover tampoco. Ya. No solo no violarlo, sino que no promover la violación. Bueno, en algunos países existe que cuando tú predicas el odio contra un sector, por razones básicamente de religión u otros, digamos, o nacionalidad o etnia, eso está sancionado. Eso no está permitido. Es cierto que eso va a estar chocando con el tema de la libertad de expresión, por eso tú dices que el debate es un debate difícil, pero la libertad de expresión tiene el límite también de los derechos humanos. Entonces, ahora, creo que la manera de resolver los conflictos son los tribunales, ¿sí? Y no tenemos otro. O sea, efectivamente, cuando hay conflictos de esta naturaleza, que son, quiero decir, de que tú puedes considerar, yo también lo considero, de que este personaje Kast ha sido un provocador y que ha predicado posiciones que son contrarias a un sistema político democrático. Eso lo entiendo, pero la forma de resolver ese conflicto es recurriendo a los tribunales, denunciándolo tú ante la sociedad o haciéndolo público, pero la forma en que no hay que hacerlo es tomar tú entre comillas, la justicia por tus manos y ir y lincharlo o pegarle o qué sé yo. Lo mismo ocurre con las llamadas detenciones ciudadanas, que no pueden llamarse así, porque si fuera detención ciudadana, la persona que está detenida tendría derechos, ¿ya? En este caso no son detenciones ciudadanas, hay que cambiarle ese nombre. Pero hay violencia, una vez que la persona incluso ha quedado ya limitada, que ya ha sido suspendida y que ya no puede hacer nada, lo que la comisión no puede continuar con la comisión del delito, le pegan. Y está reducida. Exacto, además, lo maltratan. Eso no es posible en una sociedad como la que queremos nosotros compartir, digamos. Además te digo una cosa, que ese es un valor de que de alguna manera, con todos los problemas que hay en Chile, es reconocido por otros países. Pero en esto estamos retrocediendo. Y por lo tanto, lo que se puede hacer en educación de una cultura de la no violencia, para mí eso es una prioridad. Tomás. Sí, Tomás Duval. el tema tiene la profundidad que dice Francisco. Yo concuerdo en materia de derechos humanos que quien esté en contra de aquello. La pregunta retórica que me hago es, ¿cómo podrían conocer otros si nadie les enseña algo? O sea, ¿cómo podría ser que este es un violador de los derechos humanos si no sé cómo se violan los derechos humanos? No sé, me explico. Perfectamente. Ese es el punto que me cuesta poder... Estoy absolutamente de acuerdo que ese es el límite, pero en el fondo, ¿cómo reconozco
efectivamente ese mal si nunca lo voy a conocer? Porque efectivamente está prohibido, no puedo recurrir más allá. Estoy pensando en nuevas generaciones. Ahí hay un tema súper complejo de aterrizar. Alemania con el régimen nazi lo tuvo claro, colocó una ley y lo prohibió al nazismo en adelante, digamos. En eso lo hizo muy claro. ¿Por qué? Porque los vestigios lo había sufrido la propia sociedad y estaban ahí a la vista de todos, digamos. No hubo un alemán que no hubiese participado de este conflicto, digamos, por las buenas o por las malas, digamos, por distintas formas. Entonces, yo ahí tengo un tema que me cuesta poder hasta dónde está, porque no soy partidario de censurar. Yo no creo en la censura. Ahora, creo que tampoco haría bueno discutir y dialogar, pero la discusión parece no existir. Aquí se trata de un poco las redes sociales, también las redes sociales, el Twitter, el resto, que son respuestas rápidas, algunas mucho más ingeniosas que otras con distinta naturaleza, pero no hay un diálogo, no hay una discusión sobre el tema. Entonces, o te colocan un monito, te mandan el meme y quedaste en la discusión. O sea, ahí se paró la discusión. Y al no haber discusión, el diálogo tampoco es posible, porque aquí pueden haber posiciones distintas. Entonces, es súper complejo. Yo estoy de acuerdo que aquí la tolerancia y la censura no pueden existir, y yo creo que ese es el desafío de la sociedad, pero efectivamente es demasiado complejo hacerlo, porque cuesta caro, en el sentido de que esos dos valores, no a la censura y ser tolerante, hay que practicarlos, desearlos, y tiene costos. ¿Bárbara Castillo? Sí, me gustaría volver a un punto cuando dices que la sociedad alemana vivió las consecuencias de la violación de derechos humanos y por eso lo tienen como concientizado. ¿La sociedad chilena no vivió las consecuencias de la violación de derechos humanos? No, si hubo, en eso no tengo claro. Estoy diciendo que vivió 2 guerras y arrasaron con un país. O sea, no quedó edificio parado, no quedó calle, no quedó nada. Y lograron reunificarse. Y contra esa idea, me parece que ellos lo tomaron esa decisión respecto al nazismo. Sí. Creo que igual la sociedad chilena vivió las consecuencias por eso duras estoy diciendo que los derechos humanos es el tema base. Ese es el tema base del tema. O sea, aquí no hay tutía. El Museo de la Memoria tiene como lema es el nunca más. Sí, claro. Y ese es un tema como que... En materia de derechos humanos, no. Pero escuchemos a Bárbara, que había iniciado nomás no tenía esa duda. Su palabra. Sí, comparto cuando hablamos de que estos valores deberían estar como en la educación, o sea, la educación cívica en los colegios es fundamental para la calidad de la democracia que queremos construir en adelante. Cómo nuestros niños y nuestras niñas son educados, cómo adquieren estos valores democráticos. O sea, en los colegios se pasa historia, se habla sobre... muy puntual, no sé cómo estará actualmente, en mi época solo veíamos el sistema electoral y eso era educación cívica. Cuando practicar valores democráticos dentro de un colegio, discutir cuáles son esos valores democráticos, abrir el debate, ahora se quiere sacar la filosofía sacando más los debates, o sea, ¿qué pasa en los colegios? Es fundamental para ver la calidad de la democracia que queremos construir, esa democracia claramente no tiene que ser violenta, que no tiene que incitar al odio, que tiene que ser tolerante, pero no con la intolerancia. O sea, mira, hoy día está el plan de formación Francisco ciudadana, Esteves, que constituye un adelanto grande respecto de lo que había antiguamente como plan de educación cívica. Pero la educación cívica es más bien legalista, era casi como el primer semestre de Derecho Constitucional, digamos, que lo que es la ley, que lo que es el Estado, que son los parlamentarios, etc. No, yo creo que hoy día la visión que hay es una formación ciudadana que es más amplia, que va en la línea de lo que tú señalas. Yo espero que eso se mantenga y se profundice en el país. Depende de la orientación que le dé el Ministerio de Educación actualmente, ¿ya? Y claro, también obviamente los colegios. Yo creo que, mira, este es un tema que hay que seguirlo conversando. Yo quiero decir que en el tema de derechos humanos, y ustedes saben, yo soy una zona de oposición al gobierno actual, pero me parece que la designación de Lorena Recabarren es una buena designación. Yo creo que no va a tener mucho que la hacer. subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, para que todos sepan. Exactamente. Pero me parece que el tema mapuche no va a quedar en sus manos y creo que ahí tenemos que preocuparnos de lo que decía Tomás, digamos. O sea, creo que es un tema donde,
lo digo de esta manera para juntar los dos bloques del programa. O sea, no puede ser que no tengamos una política de entendimiento con Bolivia y ni con la Araucanía. O sea, esto es como histórico, ¿me cachai? O sea, cuando vino la guerra del Pacífico, los ejércitos que venían del norte siguieron hacia el sur, en lo que fue la llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo, que es un problema de historia, pero no de saber historia, sino de lo que nos ha sucedido como país. Y creo que hay que construir como identidades muy fuertes, lo que tú decías, para culturales, de lo que tiene que ser, de cómo se ejerce la política y cómo se profundiza los derechos humanos, con todas las dificultades que eso tiene. Provocadores de por medio, ¿eh? O sea, eso hay que considerar que es una constante, pero uno no puede ser derrotado por la provocación. Nos quedan 7 minutos más o menos. Yo les propongo que le demos una pasadita al menos al tema. Hay dos posibilidades. Le damos una pasadita a lo que fue, hoy lo hemos debatido en otros momentos, las decisiones que se han tomado en torno a Carabineros y cómo va ese, que es un tema que está muy vinculado a lo que estamos hablando, particularmente con la Araucanía. O esta posibilidad que el Tribunal Constitucional, que parece que va a ser así por los trascendidos que hay, cambie la ley de educación superior en los aspectos que tienen relación con el lucro y lo permita definitivamente. Y esto no ha sido ni siquiera porque lo ha pedido una parte del Parlamento, sino que ha sido por la Asociación de Universidades Privadas a través de Pilar Hermanés. Cualquiera de los dos temas, elige tú. Pena que ella le damos el privilegio de elegir. Bárbara Castillo. Gracias. No, yo creo que lo del TC es preocupante por el rol que ha estado cumpliendo hasta ahora y cómo se ve en esta última ocasión. O sea, tenemos a un Tribunal Constitucional que está ejerciendo como un colegislador del Estado, que no ha sido escogido por la sociedad civil, por la ciudadanía, y que finalmente determina cómo sale la ley. O sea, tenemos una reforma educacional que fue aprobada incluso por la oposición en ese entonces, un acuerdo político con Chile Vamos, con el Frente Amplio, y ahora, porque universidades privadas van al Tribunal Constitucional donde tienen una capacidad de lobby mayor, porque son menos, porque tienen más llegada, parece, frenan la ley, o sea, y que va un artículo que va en contra del espíritu de la reforma que se tomó el sentido común desde el 2011, o sea, el tema de la gratuidad y del fin al lucro es un tema que posicionamos, digo porque estuve dentro del movimiento estudiantil. Desde el 2006 estamos trabajando en eso, entonces tenemos un tribunal que parece que puede ir en contra de lo que quiere la gente. ¿Y quién los elige? ¿Por qué están ahí? O sea, lo democrático no es eso, es la discusión. 2 minutos, Pancho Esteves, y después 2 minutos, Tomás Duval. Sí, estamos en el epílogo del programa. Yo quisiera plantear un punto que quede abierto para otra oportunidad, pero muy bien, que es el tema de priorizar la iniciativa ciudadana de ley. A mí me parece que de todo el enredo constitucional que hay, yo creo que nosotros podríamos ponernos de acuerdo para ir en ese camino, que es un camino que permite entregarle a la ciudadanía la participación. Está bien que haya una representación parlamentaria honorable y progresista, innovadora, etcétera, pero eso no quiere decir que se le quite a la ciudadanía, o mejor dicho, porque no se le ha dado, que no se le reconozca a la ciudadanía el derecho también a tener iniciativa de ley. Porque hay temas como el que tú planteas y otros temas que son sobre los cuales, bueno, lo que la gente pueda decir organizadamente como ciudadano es muy determinante. Entonces, tengo la preocupación de que como el tema constitucional general no está muy bien aspectado y como que el proyecto que mandó la Presidenta tampoco no va a tener mucha fortuna. Claro, en este gobierno creo que deberíamos priorizar por avanzar decisivamente en introducir la iniciativa ciudadana de ley, que dicho de paso, en otros países hasta permite cambiar no solo leyes, sino constituciones. O sea, por eso es bueno que lo tengamos claro. La democracia también. Sí, exactamente. Sí. Tomás Duval. Sí, yo el problema, a ver, yo el tema del TC, cuidado con el TC porque lo critican por acá, en el aborto lo criticaban nada, después terminaron celebrando y abrazando a los ministros, o sea, es una cuestión distinta. Yo creo que una institucionalidad está ahí, existen las democracias, podrá decir si tiene todas las atribuciones o no, pero es un elemento que está en la democracia. ¿Cuál es mi punto político? Yo creo que si el TC da luz verde a la palabra lucro, hay un problema político para este gobierno que le llega por la puerta detrás de lo que tenía pensado, con insospechadas consecuencias.
Yo creo que ese es el mayor riesgo que hoy día el gobierno tiene frente a ese fallo. Porque hoy día el tema de la educación en general, lo que se había dicho, y basta de la segunda, un poco lo que Bárbara dice, ciertos acuerdos habían en gratuidad, en todo sentido, y posibilidades de seguir avanzando, pero esto podría ser como un paso hacia atrás, más allá de la discusión jurídica. Porque la discusión jurídica es que si hubo alguien que lucra puede estar en algún directorio de la universidad, pero eso ya entramos en una decisión jurídica que creo que puede ser otro debate, pero a mí me interesa el problema político. Yo creo que si esto es así, claro, pero si esto es así, efectivamente aquí el gobierno va a tener un problema político de magnitud que no estaba en ninguna agenda. Es retroceder en el tiempo a otra discusión. Y yo creo que ese es un problema político muy urgente. Yo creo que ambos son problemas políticos, porque tenemos un TC que por sobre en la Cámara, o sea, la mesa de la Cámara de Diputados y la del Senado, que deciden la cualificación del quórum para los artículos, viene a decir que no, que ellos se equivocaron y que no pueden hacerlo. O sea, tenemos igual un conflicto político en las atribuciones que tiene el TC. Y comparto, por supuesto, el otro conflicto, porque ahora supuestamente no existe el lucro en la educación y ahora se está abriendo la posibilidad. Exactamente. Bárbara Castillo, Tomás Duval, Francisco Esteves, como siempre un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la compañía. Gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire, el equipo de televisión de nuestra radio en la generación del streaming. Muchas gracias por su compañía, que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.